Hola, buenas tardes a todos. Estoy invitando a Raval, os doy la bienvenida a este directo por Instagram sobre motivación con coherencia. Estoy esperando a que se conecte nuestra compañera Eva. Buenas tardes, estamos esperando a que se conecte nuestra compañera Eva María para iniciar el directo de motivación con coherencia. Hola Eva, buenas tardes. Buenas, ¿Cómo estás? bien, bien. Bien, qué bien, me alegro un montón. Nada, Eva, bueno, bienvenida a este directo. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar A con vosotros. nosotros. Es un placer, de verdad, poder contar contigo para poder hablar de motivación, que yo creo que es algo súper interesante, dados los tiempos que estamos viviendo. Creo Sí, que hablar de motivación, hablar de cómo poder motivarnos, nos va a ayudar mucho. Pero antes de nada, me encantaría si te parece que hagamos una pequeña presentación cada uno para que la gente sepa quiénes somos, quiénes son estas dos chicas que están aquí. Y si te apetece empezar tú, Eva, cuéntanos un poco acerca de ti. bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por contar conmigo. Es todo un placer y un honor. Va a ser una charla muy interesante y nos vamos a divertir mucho y vamos a aprender mucho una de otra, seguro. Y bueno, yo soy Eva María Raval Martín y bueno, soy coach personal, ejecutivo y empresarial. Y soy especializada, tengo dos especializaciones. Por una parte, a nivel más personal o individual, trabajo con personas tímidas y de perfil introvertido. También en este caso profundizo más en el trabajo del liderazgo con líderes introvertidos, ¿vale? Uh -huh. Y luego otra especialidad es el trabajo de las habilidades para las ventas. Y bueno, pues vamos a hablar en esta charla, vamos a profundizar en el tema de la motivación, como bien has dicho, y que es en principio, aunque es quizá una de las habilidades de las que más se hablan cuando hablamos de coaching y desarrollo personal, es verdad que hay muchas más habilidades, yo profundizo mucho más también en otras, pero es verdad que la motivación un poco como que es más generalizada porque al fin y al cabo la motivación en mayor o menor medida nos hace falta a todo el mundo, ¿no? Y bien, como tú has dicho, en estos tiempos que corren, pues evidentemente es más necesario que nunca porque aunque en principio sintamos que estamos bien, pero tanto tiempo encerrados en casa o incluso acumulando tanto miedo por el hecho de salir o ir a sitios donde hay mucha gente, o los cambios tan brutales que hay a nivel laboral, un poco también la incertidumbre de qué pasará a nivel laboral, entre otras cosas, ¿no? También en el tema de la comunicación entre nosotros, cómo nos comunicamos ahora, ¿no? Quieras que no, en mayor o menor medida afecta en todos los ámbitos. Yo tengo una teoría y es que la situación en la que estamos pasando nos afecta mayormente a la autoestima y a la motivación, eso sobre todo. Y evidentemente a partir de ahí se extiende ya al resto de los campos vitales. Entonces yo creo que ahora mismo es muy necesario hablar sobre todo de motivación. Qué bueno, genial. Pues efectivamente, bueno, Eva, la verdad es que nosotros tuvimos la suerte, además, te formaste en el programa experto en coaching. Yo, bueno, también para hacer una pequeña presentación, soy Carolina, soy parte del equipo del Centro de Coaching Europeo. Me dedico sobre todo a la parte de los programas formativos, en concreto de nuestro programa experto en coaching. Soy coach ya desde hace 7 años, que la verdad es que pasan los años volando, especialista sobre todo en el área personal, trabajando mucho con adolescentes y con colectivos mayores de 50 años. Y además, bueno, pues me formé también como terapeuta, con lo cual también trabajo y complemento un poco toda la parte de formación en coaching con la parte de terapia. Nuestra idea hoy, por contaros un poco a todos los que nos estáis acompañando, es, como decíamos, hablar de motivación, pero en concreto que luego vamos a hacer una pequeña explicación de por qué lo hemos llamado así. Vamos a especificar con motivación con coherencia. Luego le preguntaremos a Eva el por qué este matiz tan importante. Vamos a hablaros también de distintos tipos de motivación. Va a ser todo, voy a ir haciendo distintas preguntas a Eva y al final también os queremos dejar con una serie de tips, de pequeños consejos que os pueden ayudar a automotivaros, a encontrar esa automotivación que os va a ayudar a conseguir aquello que nos proponemos y, bueno, pues sobre todo enfocarnos un poco, ¿no? Entonces, ahora pasaremos un poco a esa parte de preguntas y luego, por supuesto, en el caso de que alguno tengáis alguna duda, pues si queréis ponerlo aquí en el chat para que al finalizar tanto Eva como yo os podamos ayudar. Y si no, de todas formas, colgaremos este vídeo en redes para que en cualquier momento nos podáis hacer llegar cualquier duda. ¿De acuerdo? Y si te parece, pues empezamos, Eva.
Perfecto, empezamos. Genial. Manos Pues a la obra. ahí vamos. Pues la primera pregunta que te querría hacer es que, Sí. bueno, pues estamos hablando de que existen como dos tipos distintos de motivación, ¿no? Por un lado, la motivación intrínseca y por otro lado, la motivación extrínseca. ¿Nos puedes contar un poco acerca de cada uno de ellos? Exacto. Pues sí, mira, me pareció muy interesante hablar en esta charla sobre esos dos tipos de motivaciones porque aparte de que son poco conocidos, es decir, cuando se habla de motivación se habla de una manera muy general, de motivación general, pero si profundizamos un poco es muy interesante ver que, como tú bien has dicho, hay dos tipos, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Cuando profundizamos un poquito más y conocemos esos dos tipos de motivación, es ahí donde podemos trabajar la coherencia que vamos a ir viendo en esta entrevista, que es muy interesante. Porque muchas veces, claro, si nos enfocamos solamente en la motivación, lo que es de manera generalizada, corremos el riesgo de perder esa coherencia y perdemos el equilibrio, ¿vale? Entonces, un poquito durante esta charla vamos a ir viendo con más profundidad en qué consiste esa coherencia. Entonces, para entender esa coherencia, primero eso, tenemos que entender que existe la motivación extrínseca y la motivación intrínseca, ¿vale? La extrínseca no es otra cosa, nada más que la motivación que se utiliza mucho, sobre todo en, bueno, en las empresas, en la que, digamos, la más, no digo yo la más básica, pero sí la más conocida, que tiene que ver con esa motivación que se encuentra fuera de nosotros o incluso fuera del propio trabajo o del acto que estamos llevando. Y tiene que ver, por ejemplo, para que se entienda un poquito mejor, tiene que ver con cosas más materiales, no todas son materiales, pero digamos que son externas a nosotros y principalmente a nosotros mismos. Por ejemplo, lo que es el salario, el nivel salarial, Claro. lo que son los premios por productividad, o por ejemplo cuando te ofrecen un... Yo voy a poner muchos ejemplos a nivel empresarial porque es lo que más conocemos y lo que es más fácil y más rápido de entender, pero evidentemente no se tiene que aplicar solo a las empresas, sino también a modo individual a la hora de gestionar nosotros mismos nuestra propia motivación, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas cuando ofrecen un puesto de trabajo? Pues evidentemente te ofrecen lo que es el salario, te ofrecen, pues evidentemente, luego hay empresas que, por ejemplo, cuando quieren ganarse un poco más al empleado o como se dice, que se ponga más la camiseta, pues acuden más a lo que son, por ejemplo, los incentivos por productividad, los premios, en cierto tipo de trabajo, pues incluso pues hacen regalos, en trabajos muy concretos, por ejemplo, si eres el más productivo del año te regalan un viaje. Eso es motivación extrínseca, ¿vale? También me gustaría dejar claro que en ningún momento de esta charla quiero que se llegue a la conclusión de que la que vale es la intrínseca, pero la extrínseca no, ¿vale? Un poco Total. vamos a llegar a la conclusión de que, claro, en eso consiste la coherencia, en encontrar un equilibrio entre las dos, ¿vale? Pero sí vamos a ir viendo durante esta charla, o lo que a mí me gustaría un poco que la gente extendiera, es que de manera equivocada, es verdad que nos enfocamos demasiado en la extrínseca y no prestamos atención a la intrínseca, y ahí es donde hay que buscar la coherencia, ¿vale? Entonces, la motivación extrínseca se basa en todo eso que es externo, es decir, que no tiene nada que ver con nuestro propio interior o con el trabajo que estamos haciendo. Entonces, simplemente si eres muy productivo te dan un premio, o si eres muy buen trabajador y la empresa no quiere que te vayas, te van a subir el sueldo, o si un día te ofrecen un puesto de trabajo en otro sitio para que no te vayas, te suben el sueldo, o si eres especialmente bueno, te dan un ascenso con todo lo que conlleva. Todo eso es motivación extrínseca. Es decir, ¿por qué me levanto cada mañana? Para trabajar porque quiero conseguir ese premio, ese dinero, ese salario o eso que no, que es Ujú. una motivación positiva. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Entre comillas, es decir, es bueno, es positivo, nos hace falta todo el mundo porque al fin y al cabo evidentemente trabajamos por dinero, no trabajamos gratis, entonces Sí. evidentemente Siendo, es siendo así. sinceros, es Y, así. evidentemente- y no solo que trabajemos por dinero, sino yo siempre digo, querer tener una buena vida económica, un buen nivel económico no es malo, aunque mucha gente crucifique esa forma de ser ambicioso. Yo como parte de mi trabajo es trabajar las habilidades para el éxito, pues evidentemente me enfoco evidentemente en ayudar al cliente a lograr el éxito, porque eso es algo lícito, es algo saludable y es algo que no se tiene por qué crucificar. Entonces, no solo trabajamos por dinero, sino que a todo el mundo nos gusta vivir bien. Entonces, la motivación extrínseca es lícita y es necesaria. Pero ¿cuál Ujú. es el inconveniente? No dura mucho en el tiempo. Si te fijas, es muy común que una persona, por ejemplo, pues de repente celebra porque que le han subido el sueldo o que le han dado un ascenso. ¿Qué pasa en los siguientes 6 meses o en los siguientes 12 meses? Que se acomoda en ese estado y la felicidad inicial de haber logrado ese ascenso o ese aumento de sueldo, pues no es que desaparezca necesariamente, pero un poco como que se atenúa y entonces de repente parece que necesitas otro salario, otra subida de sueldo para quedarte ahí, ¿no? Sí. También conocemos casos, muchísimos casos, o sea, una de las razones más comunes de por qué hay muchas personas que cambian de trabajo estando trabajando ya en el momento presente
y le ofrecen otro puesto, por norma general suele ser porque le ofrecen más dinero. Entonces, evidentemente, pero dura poco en el tiempo. Es como yo lo digo, un parche, que lo necesitamos, que es positivo, que evidentemente, si no estás a la altura como empresa, pues lo mismo que he dicho antes, vamos a poner siempre ejemplos de empresa para que se comprenda mejor. Pues el trabajador no te va a durar mucho ahí porque si siente que no está bien pagado, pues se va a ir, eso es lógico. Claro. Y luego está la motivación intrínseca. La diferencia con respecto a la intrínseca es que la intrínseca se basa en motivaciones que son inherentes en nosotros mismos, están dentro de nosotros mismos, están en nuestro interior. Es cuando hacemos un trabajo porque ese trabajo nos llena por dentro de alguna manera. Estamos buscando una motivación más interna, más coherente, por eso digo lo de la coherencia, con nuestros valores internos, porque la motivación extrínseca también puede ser coherente con valores, también son valores, pero son externos. Claro. Entonces, cuando nosotros hacemos uso de la motivación intrínseca, para empezar tenemos más control sobre nosotros mismos. Ahí ya no nos puede ayudar nadie, ya no nos pueden ofrecer, ya es más difícil que nos puedan ofrecer desde fuera motivación intrínseca cuando eso ya corre más por parte nuestra, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo que es el propio desarrollo personal, el sentirnos, el superarnos cada día más en ese trabajo, el aprender, por ejemplo, hay personas que se meten en un trabajo en concreto porque dicen que sé que si hago esto, ese trabajo en concreto, voy a aprender, voy a ser mejor y dentro de un año podré ser más competitivo y podré incluso, por ejemplo, aspirar a un salario más elevado. O sea que al final también, por eso digo que son necesarias las Claro. motivaciones, ¿no? Hay gente, pues, que, por ejemplo, lo típico, las personas que estudian una carrera universitaria por amor a eso que quieren hacer más que por el dinero, se están moviendo más por una motivación intrínseca que extrínseca. Luego Ujú. hay gente que hace una carrera universitaria porque saben que eso tiene mucha salida y que además que tiene poca competencia y que como sean buenos en eso y tengan talento van a ganar mucho dinero. Es otro tipo de motivación, pero extrínseca en este caso, ¿no? Ajá. Entonces, esas son las diferencias. Los ejemplos de elementos motivantes, en el caso de la motivación intrínseca, pues como hemos dicho, el desarrollo personal, el crecimiento personal o laboral, el sentir que fluyes con lo que haces, el sentir que te llena eso que haces, ¿vale? Ujú. Por ejemplo, un ascenso también, independientemente de que conlleve un aumento de salario, el hecho, por ejemplo, de ascender en un trabajo, si te hace sentir valorado, puede ser una motivación intrínseca, porque es algo que va inherente en ti. Claro. Entonces, esa sería la diferencia entre un tipo de motivación y otro tipo de motivación. Entonces, llegamos a la conclusión de que conociendo los dos tipos de motivaciones podemos trabajarla buscando un equilibrio para evitar lo que en muchos casos ocurre. Y es que hay personas que cuando se mueven exclusivamente con la motivación, basándose en la motivación extrínseca, llega un momento en que dicen, soy una persona muy exitosa, pero resulta que durante el camino me siento vacío porque lo que hago en realidad no me llena. Simplemente sé que soy bueno en esto y gano mucho dinero, pero no me llena. También hay otras personas que se basan tanto en la motivación intrínseca que se vuelcan con algo que les llena mucho por dentro, pero llega un momento en que yo, por ejemplo, yo no sé, no sé tú, pero yo suelo escuchar mucho eso de me he equivocado de carrera, esto no está pagado. Es Bueno, como sí, sí, que sí. te enfocas tanto en la motivación intrínseca que tú dices, adoro mi trabajo, pero es que esto no me pagan lo que No, no yo me da. gano. Entonces, para evitar esos dos polos opuestos, hay que buscar una coherencia entre las dos Ujú. motivaciones. Es por eso, ¿no? Precisamente que a esta charla la hemos llamado motivación con coherencia, ¿no? Le hemos querido dar esta connotación de la coherencia precisamente por esto mismo que estabas contando, ¿verdad? Claro, claro, por eso mismo, para evitar el vernos en una cara de los dos polos opuestos, es decir, porque también pasa muchas veces, te fijas, que cuando nos fijamos en personas exitosas, en personas muy exitosas, que a lo mejor vemos que no son felices, porque han llegado ahí incluso, por ejemplo, casos de típicos ¿qué te digo yo? Ahora, por ejemplo, se me viene a la cabeza lo típico de médicos que Ujú. no tienen vocación para ser médico, pero su padre y su abuelo fueron de los mejores médicos de la ciudad en su época. Entonces ellos decidieron ser médicos porque su familia les inculcó que fueran médicos. Son buenos también porque lo llevan en la sangre, pero resulta que dices que esto no era lo que yo quería. Claro. Hay una pata que cojea, como yo digo. Hay una pata que cojea. Eres muy exitoso, te va bien, estás siendo muy valorado como médico y tal, pero algo te falta, ¿no? Ujú. En- y luego está, por ejemplo, lo que te he comentado, la parte contraria de gente que dice, no, yo es que amo dedicarme a algo en concreto, que a lo mejor se sepa de antemano que eso no le va a dar mucho dinero, pero va de cabeza, ¿no? Y luego cuando pasa mucho tiempo dice, me he equivocado de carrera. Y a lo mejor no es realmente que te hayas equivocado de carrera tampoco, lo que con esto
no, lo que no quiero es incentivar, si algo no te da dinero para encontrar el equilibrio, haz otra cosa. No, sino simplemente buscar la manera durante el proceso de encontrar un equilibrio que sirva para ti. Que también hay que tener en cuenta que tu equilibrio no es el mismo que el equilibrio de otra persona. Hay personas que necesitan a lo mejor, evidentemente los valores son diferentes. Tus valores no son los míos, entonces a la hora de ir en coherencia con nuestros valores, el punto de ese equilibrio va a cambiar. Claro. ¿Entiendes? Vamos a encontrar el punto de equilibrio en un momento diferente de esos dos puntos. Entonces, Ujú. claro, el título de la charla viene de ahí, de la coherencia, de tener en cuenta los dos tipos de motivaciones, que ninguna de las dos son malas y que no, yo no soy partidaria de criminalizar cuando alguien pues tiene su meta principal es tener mucho éxito económico, porque a lo mejor venga de una familia muy humilde y tú sabes lo que pasa muchas veces. Hay dentro de las personalidades que conocemos que son muy exitosas, incluso si nos vamos a los más extremos, dentro de las personas más ricas del mundo, hay muchas personas que vienen de familias muy humildes. Y esa es Ujú. una de las razones de por qué están ahí ahora, ¿no? Entonces pudo ser un objetivo obsesivo y no tiene nada de malo. Y de Claro. hecho yo es una de las partes que trabajo con mis clientes, habilidades para alcanzar el éxito, ¿no? Yo habría que Ujú. preguntar a cada persona qué es para ti el éxito. Entonces, ya cada persona tendría esa coherencia en un punto diferente, ¿no? Pero eso, pues buscar motivaciones extrínsecas, premios, dinero, cosas más externas, no tiene absolutamente nada de malo. Simplemente que no va a ser bueno nunca ni enfocarte de lleno en uno, ni enfocarte de lleno en otro, porque te va a faltar siempre algo. Exacto. Claro, en el fondo, según te escucho, es un poco encontrar el equilibrio, ¿no? Entre ambas. Es decir, Claro. la coherencia pasaría por, oye, tanto una como la otra, darle el peso y la importancia que tienen, no olvidarnos ni de la una ni la otra. No es que sea importante ni prevalezca ninguna de las dos, pero sí que son, tiene su peso, ¿no? Claro, claro, exacto, claro. Es como, por ejemplo, hace poco, fíjate, ahora me estoy acordando, hace poco vi la película sobre la vida de, la teoría del todo, la vida de Stephen Ah, Hawking. sí, sí. No sé si la has visto. Me encantó, preciosa la película. El caso es que había un momento en el que me pareció anecdótico, la estaba viendo con mi marido, y mi marido lo comprendió perfectamente porque mi marido es científico y está metido en el mundo de la ciencia. Y hubo un Ujú. momento en el que le echan en cara a Stephen Hawking el nivel de vida que tenía, como que él se merecía algo mejor, que no, bueno, no voy a hacer spoiler, pero que se merecía un nivel de vida más elevado del que él se estaba permitiendo. Y Ujú. entonces, de forma cómica, creo que era el padre, y entonces de forma cómica le responde al padre, papá, no soy una estrella del rock, soy científico. Como diciendo, Hasta aquí. no tengo dinero. Entonces, mi marido y yo nos hizo mucha gracia, nos reímos, me pareció anecdótico, porque claro, ¿cuál era al final aquí de la cuestión? Stephen Hawking fue uno de los genios más grandes en ciencia. Hemos aprendido mucho gracias a él. Evidentemente se metió ahí por puro amor a la ciencia. Hizo bien, hizo lo mejor, que dejó una huella en la sociedad. Pero su queja era que, bueno, que la carrera que él había hecho y el trabajo que estaba realizando, pues le hacía cojear en otro aspecto. Por desgracia, pues él no se sentía valorado en ese aspecto económico, ¿no? Entonces, un poco hay que buscar, yo siempre abogo por eso, a la hora de, en un proceso de coaching, de desarrollo personal, buscar un equilibrio en donde con todo lo que tú tengas en tus manos y con todas tus posibilidades, encuentres lo máximo en los dos puntos, en las dos líneas, hasta que Ujú. llegue un momento en el que se crucen y que sea tu punto, tu equilibrio, tu punto ideal de decir, aquí, ese era mi objetivo, aquí me encuentro bien. O sea, ya, ¿no? Ujú. Y en el fondo también oyéndote, no sé si le pasará a todo el mundo, pero sí que es algo que a mí me llama la atención. Al final parece como que nos cuesta mucho más conectar o darnos cuenta de esa propia motivación, ¿no? De esa automotivación, de esa motivación intrínseca. Parece que nos cuesta más. ¿Es así? ¿Nos cuesta más conectar con esa motivación intrínseca? Sí. A ver, sí nos cuesta más en el sentido de, bueno, está muy claro, eso lo tengo yo muy claro. Vivimos en un mundo en el que se vende mucho todo lo que sea externo, todo lo que depende de otros, no de uno mismo. Totalmente. Vivimos en un mundo en donde, aparte, como una de mis especialidades es trabajar con personas tímidas y de carácter introvertido, pues ahí lo veo mucho, no solo yo a nivel personal, que soy una persona introvertida, sino evidentemente en mis clientes y tal. Vivimos en un mundo de ritmos muy rápidos, de ritmos hechos para personas extrovertidas. Y no solo eso, sino que se valora mucho, pues eso, que se te empuja y se te impulsa para que tengas el mejor trabajo.
que vayas avanzando en tu salario, que tengas el coche más grande, la casa más grande, que supuestamente un poco o sea, no es que te vayan empujando a ti de manera individual, de manera directa, pero a nivel de sociedad sí parece un poco como que está bien visto el que tiene ese éxito y ya está, nada más, ¿no? Entonces se busca a ver quién me paga más, que me voy a, o sea, a ver qué empresa me paga más, que me voy a ir a esa. A ver qué, ¿no? El mejor barrio, la mejor casa, tal y cual. Y lo mismo que he dicho antes, no tiene absolutamente nada de malo, no es algo que haya que criminalizar. El Mm, problema es que vivimos en una sociedad en donde no se habla tanto de los valores internos, de la motivación intrínseca, de esa motivación con la que las personas que somos introvertidas nos sentimos más identificados porque nos resulta más fácil, entre comillas, por eso de que nos gusta más pasar nuestro mundo interno y tal y cual, más nuestro mundo interior y tal. Y las personas que practican más la introspección es más fácil que puedan encontrar una coherencia con sus valores. ¿Cuál es el problema? Ahí que lo veo mucho en mis clientes. Y es que le pasa a muchas personas introvertidas que por naturaleza están más, un poco más alineados con su mundo interior y con sus valores internos y tal, al ver el mundo en el que viven, en el que, o sea, todo lo que, cómo se nos presenta, todo lo extrínseco y tal cual, como que sienten, muchas personas introvertidas sienten que sienten que no encajan, porque parece que se espera de ellos que sean exitosos y nada más, que se compren el mejor coche, que tengan el mejor trabajo, que estudien mucho para que tengan un título, para que puedas tener el puesto más alto en una empresa. Entonces, como que al no ponerse tanto el foco en la motivación intrínseca, la gente no lo ve, no le da la suficiente importancia, desde mi punto de vista y por mi experiencia y por lo que yo veo. Entonces ahí es donde está el desequilibrio. Vemos los anuncios y qué es lo que te anuncian. Pues si te compras esto serás feliz, justo. ¿no? Y si estudias en esta escuela de negocio vas a tener el título más valorado y te van a pagar más, tal y cual, no sé qué. Entonces todo es extrínseco, todo es extrínseco. Y luego las empresas saben mucho. Por ejemplo, en el terreno de los recursos humanos podemos ver, no tiene nada más que ver meterte en LinkedIn para ver que hay mucha gente que se dedica a recursos humanos y que se queja de que en las empresas, al menos en España, en Estados Unidos tienen otra visión, en España un poco como que todavía falta mucho para que valoren el talento. Ujú. Entonces, yo creo que el tema de motivar a la gente para que se quede como que todavía cojea. Y si acaso cuando ven que alguien vale y no quiere que se les vaya, ¿qué le dan? Venga, te aumentamos el sueldo, ¿sabes? Para que no te vayas. Justo, Pero sí. que también hay otras cosas, ¿no? Que Ujú. también hay otro tipo de motivaciones que pueden. Entonces, cuesta más, sí, cuesta más porque está la parte de la sociedad que hace más publicidad de los valores extrínsecos y eso hace que a su vez que las personas que a lo mejor por naturaleza se les da mejor esa parte intrínseca, sienten, les resulta más difícil encajar. No, eso también puede crear conflictos en las personas que dicen, es que yo valoro otras cosas, es que yo no, pero un poco como que se siente un poco de presión porque sienten que se les espera de ellos algo que a lo mejor no Sí, valoran tanto, ¿no? claro. Y también lo pienso también hacia afuera y también personalmente, y yo creo que esto es así un poco general, parece que resulta mucho más fácil motivar a los demás, ¿no? Es decir, yo pienso hacia mí y yo de repente pienso, jo, es que tengo que ir al gimnasio, tengo que cualquier tipo de objetivo que me plantee, ¿vale? Pero sin embargo me llega una amiga y me dice, jo, es que tengo que ir al gimnasio y me faltan los pompones para animarla y para motivarla. Entonces, ¿por qué no resulta más fácil motivar a los demás? Claro, pues mira, eso, lo que tú has dicho es un detalle que es verdad que es un detalle muy concreto y muy filtrado, ¿no? Pero a nivel un poco más generalizado, yo lo resumiría un poco, tiene más que ver con el tema del autoconcepto y de la autoestima, aunque la autoestima abarca muchísimo y hace que el autoconcepto sea solo una pequeña parte de la autoestima, ¿vale? Si nos vamos, por ejemplo, ya te digo, tú has hablado de algo muy concreto como es el hecho de ir al gimnasio, que ahí eso puede conllevar desde pereza, que podría ser lo más básico, hasta a lo mejor una sensación de pereza, pero que en realidad no sea pereza, sino que sea una máscara para esconder otra cosa, ¿no? Que porque pueden ser muchas cosas, ¿no? Que puede ser autosabotaje, ¿no? Y se te demuestra como con la máscara de pereza, ¿no? Pero, por ejemplo, si hablamos de una manera más general, si hablamos, por ejemplo, del autoconcepto, si hablamos del hecho de motivarnos para hacer según qué cosas para lograr el éxito o para desarrollarnos, para crecer, para sentirnos mejor con nosotros mismos en general, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Desde mi punto de vista, ocurre que a causa del autoconcepto que tenemos nosotros mismos y de esa falta de introspección en muchas ocasiones, eh, nosotros no somos capaces de vernos a nosotros mismos
en toda nuestra plenitud. Es decir, es como si vieras un cuadro en un museo, ¿no? Cuando tú ves a las personas que tienes alrededor tuya, es como si vieras un cuadro completo. Pues evidentemente no lo conoces por completo, pero puedes ver mucho más de esa persona de lo que tú puedes ver de ti misma, por la perspectiva, más que nada, ¿no? Yo lo comparo, es como me gusta compararlo como cuando, por ejemplo, vas a tomar a un café con un amigo y tu amigo resulta que tiene un problemón muy grande, que lleva 3 noches sin dormir, no encuentra una solución y entonces te ha llamado porque es que quiere pedir consejo, porque quedáis para tomar un café, te cuenta el problema y de repente te lo está contando y tú lo ves muy claro o lo ves parcialmente claro y de repente dices, si yo estuviera en tu lugar haría tal, tal, tal y tal. Y de repente no sabes cómo esa persona se ha ido mejor que ha venido y llevaba 3 noches sin dormir. Ujú. ¿A qué se debe eso? Porque tú al hacer de observador externo, estás observando el problema de fuera, porque no es tu problema, es el problema de otra persona. Entonces te resulta más fácil verlo todo a un nivel más completo. Sin Ujú. embargo, esa persona que te ha contado el problema no podía verse a sí mismo, por lo tanto le resultaba más difícil encontrar una solución, ¿no? Con la motivación yo veo que pasa lo mismo. Por ejemplo, nos resulta más fácil motivar a una persona porque al verlo de una manera más completa, como el cuadro completo, como hemos dicho antes, podemos ver. Somos testigos en ese momento del potencial de esa persona, de hasta dónde puede llegar, de quién es y quién puede llegar a ser, de los talentos que tiene, todo eso. Sin embargo, si te fijas, a causa de ese autoconcepto o esas limitaciones a la hora de vernos a nosotros mismos, hay cosas que no vemos. Y sabemos todo el mundo que es muy común cuando te viene alguien y de repente te dice, joder, ¿cómo has hecho eso? Eres buenísima, eres una crack, pero ¿cómo has hecho eso? No sé qué. Y de repente tú dices, sí, pero en serio, pero no sé, es fácil, ¿no? Me ha resultado fácil. Y la otra persona, no, 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 lo que has hecho es genial. Imposible. Eres muy buena. Podrías hacer dinero con esto, podrías hacer, ¿no? Podrías. ¿Por qué? Porque desde fuera se ve, desde dentro no. Desde dentro lo normalizamos porque nos falta perspectiva. Entonces nos resulta más fácil motivar a los demás. Es decir, yo te veo a ti y en el momento en el que te conozco lo suficiente puedo ver los dones que tienes, puedo ver los talentos, puedo ver lo que puedes llegar a hacer, puedo ver cosas que tú haces que yo no sería capaz. Y entonces me resulta más fácil motivarte y decir, inténtalo, haz esto, tal y cual, no sé qué, ¿no? Sin embargo, nosotros no poder observarnos a nosotros mismos de esa manera, si es verdad que cuando alguien viene de fuera y nos lo dice, caemos en la cuenta. O incluso si, por ejemplo, si nos acostumbramos a practicar esa introspección, como he dicho antes, nos podría resultar más fácil observarnos como observador externo, como si saliéramos de nosotros mismos y nos viéramos como si fuéramos otra persona. Pero claro, es un ejercicio que evidentemente hay que aprender, nadie nos enseña a mirar hacia adentro, entonces es más difícil. Entonces, ¿verdad? Que somos más dependientes de que los de fuera nos digan qué talentos tenemos, hasta dónde podemos llegar. Entonces es más fácil, como tú has dicho, coger los pompones y animar al que tenemos delante, porque consideramos que si lo hiciera, si esa persona lo hiciera, sería un crack. O si empezara a ir al gimnasio, se le podría un cuerpazo increíble, pero no somos capaces de verlo nosotros mismos, ¿no? Justo. Entonces, por ejemplo, se me ocurre, hay muchísimos casos de personalidades muy conocidas que han dicho abiertamente que algún detalle que nos hace ver, nos hace comprender que a ellos también les pasa eso. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de Stephen King. Y Ujú. hablo mucho de Stephen King porque es una persona de carácter introvertido, entonces, claro, me resulta muy apasionante, o como Elon Musk, ¿no? Que son personas me resultan muy apasionantes porque son introvertidos y entonces tienen muchas historias que contar de este tipo. Stephen King contó en una entrevista que dice que él en gran parte, por no decir todo, casi todo, es quien es a día de hoy, que a día de hoy es el escritor vivo más prolífico y más valorado, escritor vivo, gracias a su mujer. Porque resulta que la primera novela que él escribió fue Carrie, Ujú. la mandó a un montón de editoriales y todas le decían que no, que eso no. Claro, la perspectiva de la evaluación de alguien que no te conoce o que en ese momento no le interesa esa historia o lo que sea. Y entonces, en un momento dado, empezó a dudar de sí mismo y de su propio talento y tiró la novela a la basura, el Fíjate. manuscrito. Entonces, la mujer, cuando salió a tirar la basura, se encontró el manuscrito y dijo, ¿esto qué hace aquí? Lo sacó y lo rescató. Entonces, ella, sin decirle nada al marido, lo mandó a varias editoriales más, hasta que una le dijo que sí. La publicaron y hoy conocemos a Stephen King tal y como es. Qué bueno. Entonces, ahí vemos la perspectiva como observadora externa de la mujer, de cómo veía a su marido y el talento que ella pensó, como no hagas esto, tu talento va a quedar desperdiciado, el mundo se está Exacto. perdiendo algo. Y sin Fíjate. embargo, él pensó, él veía el detalle del cuadro, no veía el cuadro completo. Entonces, ¿qué hizo? Tirar el manuscrito. Si en ese momento no lo hubiera pillado con esa pareja, tiraría el manuscrito, habría sido destruido y hoy no sería nadie, a lo mejor, quién sabe, ¿no? Totalmente. Entonces, claro, entonces también yo veo otra cosa, y es que nosotros somos, el ser humano somos sociales por naturaleza, y cuando decimos que somos sociales por naturaleza,
no nos referimos solamente al hecho de sociabilizar y ya, sino porque por el hecho de que nos necesitamos para apoyarnos los unos a los otros. Y ahí entra la motivación, es la base. Nos necesitamos, es como una frase que me gusta mucho, que dice algo así como, no es literal, pero dice algo así, ¿vale? Es como que yo solo puedo llegar lejos, porque yo sé lo que valgo, pero si voy acompañado, llegaré más rápido. ¿Por qué? Porque cuando vas acompañado de alguien que tiene una perspectiva de ti externa, esa persona puede ver, te puede ayudar en los talentos, puede ver hasta dónde puedes llegar, puede incluso darte un feedback y decir en dónde estás fallando o lo que sea, ¿no? Como por ejemplo en el caso de las mujeres de Stephen King. Es que como no publiques esto, el mundo se va a perder tu talento, ¿no? Claro. Entonces un poco eso. Entonces, claro, en esa sociabilidad de las personas, de los seres humanos también hay mucha de motivación en la base. Si vamos todos en grupo, todos saldrá mejor, con más fuerza y más rápido. Qué bueno. Qué bueno, pues ya por último, ¿qué tipo? Hemos hablado de esta motivación intrínseca, de la extrínseca, de esta coherencia, ¿no? De este equilibrio que tenemos que encontrar un poco entre ambas, el por qué nos resulta muy difícil automotivarnos, ¿no? O encontrar esa motivación intrínseca y sin embargo nos resulta mucho más fácil, ¿no? Poder hablar y motivar a los demás. En pocas palabras o en pocos consejos, ¿qué tips podríamos dar a las personas que nos están escuchando, que nos van a ver, para lograr esa automotivación y no perdernos en el intento? Es decir, que no se nos vaya y que al final terminemos fracasando en esa automotivación. Claro, claro, pues mira, como tips de motivación hay muchísimos, hay infinitos, es decir, podríamos tener en la palma de nuestras manos infinidad de herramientas, efectivamente, que nos puedan ayudar a automotivarnos, ¿no? Desde, por ejemplo, evaluar nuestras propias creencias limitantes, de dónde viene esta creencia, ¿no? Tal y cual, cambiarlas nosotros mismos, ponernos objetivos, escribirlos en un papel, lo típico que siempre se dice, ¿no? Pero a mí me gusta siempre un poco como base o como primer paso, siempre tener en cuenta el lenguaje que utilizamos. No solo con nosotros mismos, sino cuando hablamos con los demás, es decir, evaluar la cantidad de negaciones que decimos. La cantidad, porque muchas veces a mí me asombra mucho cuando hay mucha gente que dice, ay, pues yo soy muy positiva, porque simplemente dice que es muy positiva porque es muy alegre. Pero luego yo la escucho hablar y pienso, digo, pues para ser positiva no veas las frases que usan, ¿no? O sea, a ti te sonarán muy bien, pero no las palabras, las coletillas que usan, ¿no? Entonces, el primer paso que yo le recomiendo siempre a todo el mundo para empezar a notar cambios importantes en tu vida es cambiar tu lenguaje. Cambiarlo de negativo a positivo. Y cuando digo de negativo a positivo, no quiero decir que cambie un lenguaje trágico, porque claro, por eso te digo, hay gente que dice yo soy muy positiva porque piensa que ser negativo es tener un lenguaje trágico, ¿no? Sino, por ejemplo, frases del tipo, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, detesto hacer deporte o es que me gustaría, es que no quiero discutir tanto con mi pareja, por ejemplo, ¿no? A ti te podrá sonar que estás diciendo lo que quieres. Detesto hacer deporte y no quiero, y si yo te preguntara, ¿cuál es tu objetivo? No discutir tanto con mi pareja. Parece que suena como algo que quieres, pero en realidad no estás diciendo algo que quieres, estás repitiendo una y otra vez lo que no quieres, que es Lo que discutir no con tu quieres. pareja. Que además te lo tienes Entonces, muy sabido. de memoria, de memoria. Entonces, entonces, el primer paso que yo siempre recomiendo a todo el mundo es primero pararse 5 segundos, antes de decir lo que vas a decir. Es decir, primero te viene la frase a la cabeza y después lo dices, ¿no? Entonces, dejar un espacio de 5 segundos entre la frase y el momento en el que lo dices. Y en esos 5 segundos, evaluar cómo suena la frase y cambiarla a positivo. ¿Entiendes? Por ejemplo, podrías cambiarla, por ejemplo, que quiero mejorar la comunicación con mi pareja, por ejemplo. Ya suena diferente. Quiero mejorar, ya tienes un objetivo positivo, ya estás quitando la negación y estás quitando la palabra discutir, ¿no? Por ejemplo, la frase, detesto hacer deporte, no quiero estar en mi casa estancado, que mira cómo me estoy poniendo, es que estoy que me cuesta levantarme y me duele hacer cualquier cosa. Pues en vez de hacer eso, pues puedes cambiarlo, por ejemplo, por voy a experimentar diferentes deportes hasta que encuentre uno que me divierta, o voy a animar a mis amigos a hacer deporte en grupo y así estoy acompañada, por ejemplo, ¿no? Claro, justo. Etcétera. Entonces, cuando tú piensas en la frase que estás diciendo, la evalúas durante 5 segundos, le das la vuelta y la dices en positivo, le quitas la negación y le quitas las palabras que no quieres, como discutir o detesto, tal y cual, ya la cosa cambia. Al principio puede parecer que no es gran cosa, que tú dices, bueno, he cambiado la frase, ya está. Pero yo siempre recomiendo, digo, vale, que no te bastes solo con el primer día. Hazlo durante 21 días, sin parar, sin descanso.
ya verás cómo después de los primeros 21 días empiezas a notar cambios radicales en tu vida, aparte de que se hace de manera mecánica, ya no tienes ni que pensarlo. Entonces ya Mm. va saliendo solo. Entonces ahí es cuando realmente te estás empezando a convertir en una persona positiva, ¿vale? Entonces eso lo que hace, ese tipo de lenguaje lo que hace es que ten en cuenta que cuando utilizamos las frases, las coletillas, las palabras, como he dicho al principio, con tantas negaciones y con tantas palabras que no queremos, al final acabamos notando como si nos pesara. Y eso es lo que nos hace sentir desmotivados, porque sentimos que nos pesa. Por eso no nos movemos para hacer deporte, por eso no hacemos ciertas cosas, porque parece que como que todo nos pesa. En el momento en el que cambiamos el lenguaje, empezamos a sentirnos más ligeros. Parece que, pero cuando empiezas a hacerlo te das cuenta y dices, es verdad, lo notas, ¿no? Te sientes más ligero y entonces te sientes ya con más ganas de hacer, de Claro. hacer más cosas, de ser más creativo, ¿no? Luego, un segundo tip, perdón, un segundo tip que yo recomiendo es cambiar los tengo que por los debería. Eso Ujú. forma también, podría formar parte del primer punto del lenguaje, pero bueno, eso es un poco ya más localizado, ¿no? Tengo que hacer deporte, debería moverme más, debería comer más saludable. No, yo conozco mucha gente que lleva a lo mejor 5 años diciendo debería salir a la calle a andar, porque estoy empezando a tener ya problemas con las piernas, debería salir a la calle a andar. Vale, pero ¿has empezado a salir ya? No, ¿cuánto Debería. lleva diciendo? 5 años, debería, ¿no? Entonces, si cambiamos los tengo que o los debería por deseo o elijo, por ejemplo, o decido, deseo, ¿qué deseo? Sentirme bien. ¿Vale? ¿Qué necesitas para sentirte bien? Salir a caminar o comer más saludable, ¿no? Elijo ir al gimnasio. No, tengo que ir al gimnasio, porque cuando dices tengo que ir al gimnasio sientes que te pesa, como te he dicho antes. Es Y ya como una como que obligación, encuentras, ¿no? claro, y de repente encuentras la más mínima excusa y dices, ya no puedo ir. Claro. Y además, como es una obligación, ya parece como que nosotros mismos nos lo estamos imponiendo y al final es como, uff, quita, quita. Claro, entonces elijo ir al gimnasio. Ya parece incluso hasta casi como una pluma, ya parece como más ligero, ya vas al gimnasio porque quieres, ¿no? Y al final hasta acabas descubriendo que te diviertes, yo qué sé, porque conoces a gente allí o lo que sea, ¿no? Entonces cambiar los tengo que y los debería hacer tal o cual por elijo, deseo, tal y cual. Entonces, cuando pasamos, por ejemplo, los primeros 21 días, como te he dicho antes, cambiando todas esas partes del lenguaje, yo juro y prometo que la vida da un cambio de 180 grados. Cuando empiezas a notar esos primeros resultados, dices, vale, venga, ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? Ya como que te motiva y dices, venga, ¿qué otros tips puedo hacer para mejorar, no? Total. Y Mira, un pues, último tip, perdóname, es que estoy viendo justo que nos está poniendo José Luis Pluas, el que el voy te da opciones, ¿no? Sustituir los tengo por voy, por dar opciones. voy a... Voy a Claro, hacer, claro, voy a ello, ¿no? Ujú. claro, que en inglés se dice, claro, en inglés lo aprendí viendo documentales de Louise Hay, que puede parecer a lo mejor algo muy banal o muy superfluo, pero a mí me resultó muy... En inglés, en los documentales de ella se hablaba mucho del willing, I will, y me parecía en inglés muy poderosa esa palabra, el willing, el verbo tal y cual, willing, no te queda otra opción que el willing, el voy a, ¿no? Qué Y no sé bueno. por qué se me quedó grabada a fuego esa palabra en inglés y pensé, digo, es que suena esta poderosa en inglés, willing, es como que no tiene otra opción porque tú has decidido que sea eso y va a ser porque tú has dicho, ¿no? Como el poder de la intención del que tanto hablaba también Wayne Dyer, ¿no? El poder de la intención, como el perro el pitbull que agarra con su mandíbula la rueda del coche y no la suelta porque su intención es, ¿no? Y es como que el willing, ¿no? Es muy poderoso todo eso. Y tiene toda la razón. Voy a ir al gimnasio. Ya le estás diciendo a tu cerebro que no puede poner ninguna excusa porque tú vas a ir al Porque gimnasio. voy, exacto. Qué bueno. Con tu cerebro o sin tu cerebro tú vas a ir al gimnasio. Así que el cerebro verá si va contigo o no, ¿sabes? Tú verás, tú verás. Oye, entonces, de momento hemos visto dos. ¿Nos das un tercero para aquellas personas que nos Sí. están viendo? El tercero, aunque parezca que no, porque tiene que ver también con el tema de lo social, pero es un acto totalmente de automotivación porque va con tu propia decisión, lo decides tú, ¿no? Y es el evaluar con qué tipo de personas te rodeas, ¿no? Ujú. Y bueno, hay un dicho que dice que al final nosotros acabamos siendo como un resumen, o no me viene ahora mismo la palabra a la boca, de las 5 personas con las que más tiempo pasamos, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son esas 5 personas con las que más tiempo paso? Evidentemente, no todas las personas que nos rodean, ni todo lo que pasa en nuestra vida está en la palma de nuestra mano ni en nuestro control, pero es verdad que tenemos mucho más control sobre las personas que nos rodean de lo que creemos. Es decir, desde nuestra pareja, nuestras amistades, y, ¿no?
y según también qué tipo de familiar, también podemos decidir si nos conviene pasar, ¿no? Más tiempo o menos tiempo con esa persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final hay mucho de nuestra propia decisión. Entonces, en el momento en el que evaluamos y caemos en la cuenta de quiénes son las personas que nos rodean y si nos impulsan o no, si nos motivan o no, si nos valoran o no, ¿no? Si ven ese cuadro al completo de nosotros o no, ¿no? Entonces, podemos tomar decisiones de, no estoy diciendo de eliminar a personas de tu vida o de manera radical, que de eso también hablo en uno de mis libros, el de Motivación 1, el Ujú. poder de automotivarte, hablo de ese tipo de motivación también, ¿no? De las personas que elegimos que nos rodeen, ¿no? En el momento en el que evaluamos quiénes son las personas con las que pasamos más tiempo y podemos empezar a gestionar los tiempos con cada una de ellas, ¿vale? Pues voy a decidir pasar menos tiempo con esta, más con esta otra. Estos son mis amigos, los he elegido yo, pero no me siento bien con ellos, pues los amigos, perdona, los has elegido tú. O sea, puedes cambiarlos, ¿no? Tu pareja, ¿qué te voy a decir? La has elegido tú, ¿sabes? Tú sabrás, ¿no? Entonces, entonces ¿qué hay de ti también, de tu propia visión de la vida para que elijas a una persona como la que tienes al lado, ¿no? Entonces, cuando empezamos a comprender el poder que tenemos sobre las personas que nos rodean, empezamos a gestionar de una manera más sana. Entonces, cuando empezamos a decidir con quién pasamos más tiempo y con quién pasamos menos tiempo, empezamos a tomar el control de nuestras vidas. Y eso tiene mucho que ver con la automotivación, aunque ya te he dicho, como te he dicho antes, aunque tenga que ver con lo social y al fin y al cabo con personas que nos acompañan, pero es un acto de automotivación porque las estás eligiendo tú. También hay que tener en cuenta qué tienes tú para aportarle a esa persona, evidentemente porque va a ser recíproco, no hablo a un nivel egoísta, ¿no? Pero siempre eso, ¿eh? Eso, cambiar. Yo siempre le digo a la gente que para cambiar un poco, el primer paso para empezar a cambiar tu vida es cambiar el lenguaje y evaluar quiénes son las personas con las que pasas más tiempo. Cuando empiezas a Ujú. cambiar esas dos cosas, todo empieza a cambiar y a partir de ahí ya es pasar al siguiente nivel. Venga, ¿cuáles son los ejercicios más avanzados que puedo hacer para hacerlo mejor, ¿no? Pero para mí eso es básico. Un poco también, fíjate, me estás diciendo esto y me recuerda con el tema del coaching, que al final no todo lo que nos ha podido aportar, también está un poco esta visión de autorreferencia, obviamente, pero también de poner un poco conciencia, ¿no? En todo aquello que hacemos, en todo aquello que empezamos a, fíjate, estos tips que has dado, ¿no? Analizar el lenguaje con el que nosotros mismos nos hablamos, qué poco conscientes somos de las burradas que nos podemos llegar a decir a nosotros mismos, ¿no? En algunas ocasiones. Totalmente. Y eso va totalmente alineado con lo que estábamos diciendo en la primera mitad de la entrevista, con el tema de que como no solemos practicar la introspección porque no es un hábito que tenemos ni nadie nos enseña y vivimos en un mundo en donde se muestra más lo externo, Total. no nos miramos a nosotros mismos, no somos observadores de nosotros mismos, somos observadores del resto de las personas, pero no somos observadores de nosotros mismos. Entonces no nos escuchamos, no somos conscientes de lo que tú has dicho, de las burradas que decimos. No somos Totalmente. conscientes, a lo mejor, incluso no somos conscientes de a lo mejor según quién nos escucha, que a lo mejor dice, lo burrada dicen, si se escuchara, ¿no? Como por ejemplo, como cuando yo te he dicho antes, digo, porque hay personas que me dicen, yo es que soy muy positiva y la escucho hablar y digo, vale, ¿sabes? Es como que, claro, porque no se escucha, ¿sabes? Pero normal que le vaya mal, normal que le vaya mal, ¿sabes? Con Total, todo lo que soy. total, total. Un poco Entonces, esta claro, un parte poco también. Ay, perdona, dime, dime. nada, que yo invito a la gente un poco a que practique la introspección, a que Ujú. practique el ejercicio de salirse de sí mismo y observarse como si fuera su mejor amigo. Por ejemplo, un ejercicio muy bonito y muy práctico es de imaginarte el ejercicio que te he dicho antes del amigo que queda contigo a tomar café para contarte un problema. Sí, Pues cuando tú te ves en una situación así, imagínate que tú eres tu amigo, que sales de ti y te ves a ti mismo tomando un café y contándote esa tragedia que lleva 3 noches sin dejarte dormir. Y ahora tú desde fuera, ¿qué te dices? ¿No? Ya estás haciendo un acto de introspección, estás observándote y para empezar estás escuchando qué vocabulario estás escuchando, estás diciendo. Ahí es exacto. cuando puedes darte cuenta de las burradas que tú dices que soltamos. Y claro, nos estamos viendo a nosotros mismos. Y ese es un ejercicio precioso. Y yo se lo digo muchas veces a la gente que hagan un poco ese ejercicio de ¿tienes un problema? Haz como si te desdoblaras, te pones delante de ti misma y te cuentas el problema como si fueras tu mejor amiga, que además tú a tu mejor amiga la quieres, la aprecias, entonces qué mejor, ¿no? Claro, Pues justo. tratarte con el mismo trato, ¿no? Y entonces eso sería un trabajo de introspección y un trabajo también de eso, de un poco de buscar motivaciones intrínsecas también. Ujú. Al Qué final está bueno, todo conectado. qué bueno. Pues Eva, se nos va el tiempo, madre mía, nos vuela. Hablando de este tema, nos vuela el tiempo. Es verdad, eso Hemos es verdad. dejado, sí, hemos dejado 3 tips que los pondré también cuando publiquemos el vídeo, pondré estos 3 tips para que la gente
tome nota, que también incluso nos puedan compartir sus propias experiencias y que nos comenten un poco qué es lo que han podido ver. Incluso que nos digan sus propias experiencias, ¿no?, en esto de la automotivación y en estos 3 tips que hemos dejado. Y bueno, invito a todos los que están ahora mismo en directo, a todas las personas que nos puedan escuchar más adelante, que nos hagan llegar cualquier duda, tanto el Centro de Coaching Europeo como en este caso también Eva, por supuesto, estaremos encantadísimos de poder ayudaros, de poder indicaros, de bueno, responder a las dudas que podáis tener. Y solo me queda darte las gracias, Eva. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por este ratito de automotivación que yo creo que, como te comentaba al principio, es esencial ahora mismo en los tiempos en los que vivimos. Volver a reencontrarnos un poco, ¿no?, con nuestra automotivación, independientemente de que también efectivamente exista esa motivación extrínseca que también nos mueve, pero que encontremos ese equilibrio entre ambas, ¿verdad? Claro. Sí, sí, claro, de reencontrarnos a nosotros mismos, que no dependamos tanto de lo externo porque al fin y al cabo, por ejemplo, también nos lleva a ser conscientes de cómo se nos manipula con la publicidad, porque al final todo lo que nos ofrecen es todo extrínseco y muchas veces ni siquiera es coherente con nuestros propios valores, aunque nosotros tengamos también nuestros propios valores más externos. Pero cuando tienes esos conocimientos con esa profundidad y encuentras ese equilibrio, es más difícil que te puedan manipular, porque puedes evaluar mejor si eso va contigo o no. Totalmente. Pues Eva, muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Nos quedamos a vuestra disposición para todo lo que queráis y muchísimas gracias, Eva. Gracias, ha sido un placer. Ha sido un placer tenerte con nosotros y tener el placer también de entrevistarte, que nos has dado muchísima información y muy valiosa. Así que muchas gracias. Me alegro. Pues un abrazo grande, Eva. Un abrazo y un beso. Gracias a todos. Hasta luego.